Amén, amados, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a iniciar este discipulado que es acerca de la angiología, que es muy importante por varias razones. Una de ellas es porque la Escritura dice que los ángeles fueron enviados como servidores de los que van a heredar la salvación, de tal manera que nos damos cuenta que en cada momento de nuestra vida hay ángeles que han sido delegados para estar con nosotros, es decir, ministrando diferentes áreas, incluso en la congregación y en toda nuestra vida. Y vamos a ver diferentes temas en este discipulado. El día de hoy vamos a tocar obviamente solo un tema, pero vamos a ir viendo diferentes temas al pasar este tiempo de este discipulado. Y algunos de los temas que vamos a ver es las familias de los cielos, los arquitectos del universo, las familias de luz, la familia de la cual era Elías, de la cual vamos a estar viendo hoy, el diseño del reino animal, que obviamente usted sabe que podemos ver en la Escritura diferentes ángeles que tienen rostros de animales terrenales, como león, como águila, como buey, pero no es que los ángeles tengan el rostro de los animales, sino que son los animales de la tierra que tienen los rostros como ellos, es decir, el diseño fue tomado del cielo. Y vamos a ver eso más adelante, que es la zoología, que es algo muy importante porque cuando uno sueña un animal, tiene un significado muy importante. Dentro de los sueños podemos ver algún perro, algún lobo, alguna serpiente, alguna paloma, algún águila dentro del sueño, y tiene una representación en el mundo de los ángeles, como en el mundo obviamente de los cielos. Vamos a ver también un tema después de la rebelión contra el plan, es decir, por qué hay ángeles caídos, por qué existen aquellos seres que se corrompieron y se rebelaron en contra del plan de Dios. Y ahí mismo en esa enseñanza se habla de una enseñanza que se llama la pre-evangelización, que es acerca de cómo Dios preparó nuestro espíritu antes de venir aquí a la tierra. Y vamos a tocar también un tema que se llama los vigilantes y los nefilim, es decir, cómo inició todo esto de cuando empezaron a caer los ángeles, es decir, que se unieron con las mujeres y empezaron a tener hijos. Y vamos a hablar obviamente de cada uno de las estirpes angelicales, de lo que son los arcángeles, los serafines, los querubines, los ángeles, las estructuras de protección, es decir, lo que mucha gente llama ángel guardián, que obviamente sí es algo que existe. Vamos a ver acerca de los ángeles caídos, de la adoración y el culto a los ángeles, de lo que son los espíritus ministradores, del lenguaje de los ángeles, que obviamente sabemos que no es el mismo el de nosotros que el de los ángeles. Vamos a ver un tema acerca de las estrellas, acerca de los Ben Elohim, que son obviamente también seres de los cielos, de los Melquisedec y del orden de ministración que se debe de llevar para poder saber esto. Ahora, otra de las cosas muy importantes por las que es importante tener este tema o esta enseñanza es porque a veces pasan cosas dentro de la congregación y obviamente a veces podemos ver cosas, podemos ver ángeles de Dios, podemos ver cómo descienden y qué andan haciendo aquí, y a lo mejor a veces hasta podemos ver los rostros diferentes que ellos tienen, y es importante saber esto. ¿Por qué razón? Porque una de esas, de las razones por la que podemos ver estos seres es simplemente para dar testimonio de lo que Dios está haciendo dentro de la congregación, de lo que está pasando. Ahora, si Dios nos muestra a un ángel que está, por ejemplo, desarrollando alguna tarea aquí en la congregación y nosotros vemos que tiene algún rostro específico, obviamente Dios lo puede mostrar también para que nosotros entendamos qué es lo que está ministrando. Por ejemplo, hace un tiempo atrás había una visión donde veían a un ángel bajar y que tenía las alas como águila. Entonces también después se le hacía el rostro como águila, y
cuando nosotros entendemos la zoología, podemos entender ya un poco más qué era lo que ese ángel estaba ministrando en este lugar, para qué bajó aquí y qué era lo que estaba ministrando. Porque hay muchas escrituras de la escritura que nos enseñan, por ejemplo, las características de cada uno de los animales o de los seres que tienen ese aspecto. Por ejemplo, el águila, hay una porción que dice: los que esperan en el Señor, son esos que son como águilas, que tienen alas como águilas, y la escritura dice que caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y es decir, que cuando ve uno un ángel como de ese aspecto, de ese tipo, ¿qué es lo que está ministrando? Pues fortaleza, está ministrando eso exactamente que la escritura menciona cuando habla de las águilas en la escritura, que es nueva fuerza, que es fortaleza, que Dios está ministrando eso a su pueblo. Por eso es muy importante también esto, saber acerca de los ángeles, y obviamente porque a veces descienden y Dios nos está dando testimonio de lo que Él quiere hacer en medio de su pueblo. Es decir, que puede bajar un ángel así y a veces hay la necesidad de que haya un hermano que diga: hermanos, vi esto, vi un ángel que bajó y vi que tenía el aspecto así, así. Y entonces, ¿qué es lo que Dios puede manifestar a través de eso a su pueblo? Que Dios le está hablando a su pueblo, que quiere bendecirlo en cierta área, o que quiere fortalecerlo, que quiere hacer algo específicamente con su pueblo, y por eso es importante conocer este tipo de cosas. Ahora también hay algo que uno tiene que tener mucho cuidado, porque también hay una adoración a los ángeles. Bueno, después vamos a tocar ese tema, pero la escritura nos enseña que mucho pueblo, incluso después de que vino el Señor Jesús, había gente que daba culto a los ángeles, daba una adoración. Así que es algo también muy importante conocer para no caer en ese error. Ahora vamos a iniciar el tema de este día, que se llama las familias de los cielos, y está hablando acerca de las diferentes familias en general que existen en los cielos. ¿Cómo primeramente podemos saber nosotros que existen familias en los cielos? Ahora, antes de leer esta porción bíblica de Efesios capítulo 3, verso 14, quisiera comentarle que estas familias de los cielos, así como aquí en la tierra, se nos ha concedido tener vehículos, se nos ha concedido tener diferentes cosas aquí en la tierra, nosotros podemos saber que en los cielos igualmente. Hay una porción en Ezequiel capítulo 1 donde enseña a estas naves que manejan estos diferentes seres. No la voy a leer esa cita de Ezequiel 1, pero usted la puede buscar ahí en su casa, donde habla de que dice que venía una nube con un fuego envolvente, y dice que en medio de esa nube había un resplandor, un fulgor, y dice que dentro de esa esfera, dice que había algo como bronce refulgente, es decir, como algo que estaba bruñido. Y usted lo puede leer ahí en Ezequiel 1, y nos damos cuenta de que esas naves son las que hoy en día la gente conoce como ovnis. Como ovni, ¿por qué? Porque es un objeto no identificado, es decir, no saben qué es, pero la escritura nos habla en diferentes porciones acerca de esto, que incluso las familias de los cielos tienen naves, es decir, tienen carros. Otras porciones los mencionan como carros de fuego en la Biblia. Y obviamente, ¿por qué les decían carros de fuego en la Biblia? Porque ¿qué otra palabra le iban a dar? No sabían qué era, no entendían lo que veían, de tal manera que les llamaron carros de fuego. Bueno, vamos a ir viendo todo esto paso a paso. Para empezar, vamos a ver ahí en Efesios capítulo 3, versículo 14, acerca de las familias de los cielos. Primeramente, para entender que existen familias en los cielos, que como dicen algunos, vean, no estamos solos. No estamos solos, hay muchos seres angelicales, hay muchas familias de los cielos. Ahora dice Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15 dice: de quien toma nombre toda familia, dice, en los cielos y en la tierra. Y aquí hay otra versión que puse, la versión Biblia Latinoamericana 95, dice:
Al que se refiere, es la misma porción, pero en otra versión, dice, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial, dice, pues patria viene de padre, le agregan aquí en esa Biblia esto. Así que, mire, usted se da cuenta de que hay familias de los cielos, y cuando obviamente aquí dice, pues patria viene de padre, se refiere específicamente a la razón de que Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador, hermano, de las familias de los cielos. Él es el creador de todo lo que existe, hermano, en el cielo y en la tierra y todo lo que se encuentra en ellos. Y nosotros lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 2 versículo 1, donde dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Está hablando del ejército de los cielos, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y cuando nosotros vemos esa palabra específica, ejército, en el original, la palabra hebrea es la palabra tisabá, en la palabra hebrea del diccionario Strong, que quiere decir masa de personas organizados para la guerra, es decir, un ejército, y por implicación está hablando de una campaña, de gente organizada para la guerra. De esta manera nosotros podemos saber, hermanos, de que existen familias en los cielos, incluso así como existen familias específicamente para diferentes cosas, hermano, en los cielos. También existen seres organizados para la guerra, existen, hermano amado, diferentes familias que nosotros podemos ver. Ahora, por eso es importante, hermano, de que nosotros vemos aquí en Génesis capítulo 2:1, que cuando dice que fueron acabados los cielos y la tierra, dice, y todo el ejército de ellos, nos está hablando la palabra ejército, que es el Tisabá, y nosotros nos damos cuenta que Elías era obviamente de una de estas familias, era Elías Tisbita, es decir, era de la familia del Tisabá. Y nos podemos dar cuenta, hermanos, así como les comentaba ahorita, de que como hay carros en los cielos, incluso también hay lugares donde se siembra. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos nosotros que hay lugares donde se siembra? Porque más adelante vamos a estudiar también que incluso el pueblo de Israel comió pan de ángeles, es decir, los ángeles también comen. Si usted pensaba que solo eran espíritu, es decir, hay diferentes tipos de familias de los cielos, y hay unas familias obviamente que comen, y Israel recibió ese pan de ángeles. Así que es importante que nosotros conozcamos todo este tipo de aspectos que existen en la tierra, que existen aquí en la tierra y en los cielos. Es decir, que lo que es de la tierra, hermano amado, usted puede ver que es una sombra de las cosas celestiales. Ok, entonces en primer libro de Reyes, en su capítulo 21, versículo 17, dice la escritura, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, y aquí nos enseña obviamente que de Elías se le menciona como Elías Tisbita. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 17, dice Elías Tisbita. Usted lo puede ver que ahí lo nombra así. Y si usted busca quién eran los padres de Elías, ese siervo, ese profeta, ese sacerdote de Dios, que nosotros hemos leído tanto de él, las historias, todo lo que él hizo, nos damos cuenta de que Elías no era de esta tierra, aun cuando tenía aspectos de su vida semejantes a las nuestras, no era un hombre. Por eso nos dice aquí que cuando vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, y la palabra Tisbita es específicamente la que leímos en Génesis capítulo 2, donde dice, y fue acabado el ejército de ellos. Es la misma palabra Tisbita que Tisabá, de la que está hablando en Génesis. De tal manera que, como le digo, si usted busca
en la Biblia quién era el padre, quién era la madre, quién eran la familia de Elías, nunca va a encontrar usted. ¿Por qué? Porque obviamente él no era de la tierra. Ahora nosotros sabemos que Elías Tisbita, él era un profeta y un sacerdote de los cielos. Profeta porque obviamente era aquel que tenía la unción y profetizaba al pueblo, y sacerdote por cuanto él sabía acerca de los sacrificios. Cuando él confrontó a los profetas de Baal, la escritura claramente nos enseña que él edificó un altar, que restauró un altar y que lo hizo funcionar, y solamente un sacerdote de Dios es el que puede hacer algo de esta manera. Y entonces nosotros podemos ver que Elías, así como nosotros tenemos un cuerpo humano, Elías también tenía un cuerpo muy similar al de nosotros. Es decir, en los cielos existen seres muy semejantes también a los hombres, a la humanidad, que tienen un cuerpo e incluso tienen hasta pasiones, incluso tienen hasta deseos, incluso pueden hasta pecar con su cuerpo. Y nosotros vamos a ir viendo eso. Miren, Santiago capítulo 5 verso 17, mucha gente por este versículo solamente se basa en que él era un hombre, pero nosotros podemos ver diferentes aspectos de la vida de Elías que nos muestran que no era. Y porque normalmente y tradicionalmente se maneja de que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales, que los ángeles no pueden, porque hay una porción que dice que serán como los ángeles, no se casarán, pero que no se casarán no quiere decir que no puedan tener relaciones sexuales. Entonces nosotros podemos ver, y ahorita vamos a estudiar un poco de eso, aquí en Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes, dice, a las nuestras. Usted se da cuenta que dice que eran semejantes, mas no igual, sino eran semejantes a las nuestras. Y dice: yo oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, cuando dice aquí, era hombre, usted, porque mucha gente dice: ay, pues aquí dice que era hombre, sujeto, era hombre. Y entonces cuando nosotros vemos la palabra griega hombre, cuando dice Elías era hombre, es la palabra androsropos en el griego, que quiere decir específicamente cara humana, que tenía cara humana. No se refiere a que era un hombre en su totalidad. Y usted lo puede buscar ahí en el diccionario Strong, que está allí acomodado, la palabra, y usted se va a dar cuenta que se refiere a alguien con cara humana. No se refiere que era un hombre como nosotros. Ahora, pero por muchas veces no estudiar, hermano, y no profundizar en las diferentes palabras, por eso no sabemos, por eso a veces leemos y a veces una porción de la Biblia está diferente, es decir, no encaja con otras porciones y entonces no sabemos por qué, pero por eso es importante estudiar, por eso es importante, hermano, ver las raíces de las palabras y entender un poco más de eso. Ahora, Elías dice que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, así como un hombre o como un humano puede tener deseos, así también él las tenía, y nosotros lo podemos ver claramente en la antigüedad a esas personas, a esos seres que se las llamaba varones también se les llamaba hijos de Dios, pero no son hijos de Dios como usted y como yo. No son hijos de Dios como en el tiempo actual. Esos hijos de Dios eran diferentes y más adelante vamos a estudiar específicamente de eso. Es una enseñanza que se llama los Ben Elohim, y en Génesis capítulo 6 verso 4 nos enseña de eso. Génesis capítulo 6 versículo 4 nos habla de los gigantes que existían en la antigüedad. Si usted pensaba que no había gigantes, sí existieron los gigantes. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 6 verso 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron, dice, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron, dice, los valientes que desde la antigüedad fueron, ¿cómo dice ahí? Varones de renombre. Ahora es muy importante que usted vea esta palabra varones, porque
Fíjese cómo dice ahí, fueron varones de renombre. Y entonces por eso nos damos cuenta de que cuando a ese tipo de familias de los cielos, como Elías y como otros que hay en los cielos, hermano, que se les llama varones, cuando bajan a la tierra se les llaman varones, pero no porque sean varones como nosotros, no, sino que son seres semejantes a nosotros, pero no somos iguales. Ahora, nosotros lo podemos ver eso, comprobar en Génesis capítulo 19, versículo 1, donde llegan unos ángeles allá a Sodoma. Dice Génesis 19:1, un poquito más del contexto es cuando Dios va a destruir esta ciudad y entonces vienen unos varones a hablar con Abraham y entonces él intercede ante Dios, hermano, por esta ciudad porque allí vivía su sobrino y entonces dice la escritura que llegan y hablan con él, pero después dice que llegan en el capítulo que sigue, dice, es el que vamos a leer en Génesis 19:1, dice, llegaron pues los dos ángeles, dice, a Sodoma a la caída de la tarde. Fíjese bien que dice que eran dos ángeles. Y dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a...? Perdón, aquí ya me brinqué unos versículos. Estoy leyendo el versículo 1 que dice que entonces se levantó y se inclinó al suelo y los recibió. Y en el verso 5, me brinco unos versículos para no tardar tanto, hermano, en la explicación. Génesis 19:5 dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, si usted lee ahí en su Biblia los versículos que me brinqué, se da cuenta que la gente de esa ciudad fue, y ellos fueron los que le dijeron a Lot. La gente de la ciudad fue y les dijo, ¿dónde están esos varones? Fíjese que ya no le dicen ellos ángeles, no le dijeron, ¿dónde están esos ángeles que llegaron? No le dijeron, ¿dónde están esos varones? Y dice, sácalos para que los conozcamos. Y ya esto lo hemos enseñado, hermano, por muchos años y hace mucho tiempo, que la palabra ahí cuando dice para que los conozcamos, se refiere para que tengamos relaciones sexuales con ellos, a eso se refiere. Entonces nosotros nos damos cuenta de que ya era una práctica muy común en ese tiempo, que los ángeles bajaran y que los hombres, es decir, no solo mujeres, sino hombres, hasta animales y mujeres, tuvieran relaciones sexuales, es decir, había una mezcla tan tremenda, hermano, en ese tiempo que uno se da cuenta de lo que nació. Por eso la escritura dice que había gigantes en aquel tiempo, había diferentes seres que se les llamaba varones de renombre. ¿Sí se acuerda que dijeron estos son los varones de renombre? Ahora, mire, dice, sigue hablando de esto, querían que los sacara para que tuvieran relaciones sexuales con ellos, y en el versículo 10 les dice, entonces los varones, como dice ahí, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque los querían sacar a fuerzas, y Lot, hasta usted se fija en los versículos ahí, que él les dice, tengo unas hijas, se las doy para que hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero a estos no me los toquen, por favor. Y no querían ellos primero no las querían, ellos lo que querían era que salieran los varones, ya después obviamente la sacan. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Dice que los varones alargan su mano y dice que meten a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y mire qué fue lo que pasó. El versículo 11 dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Usted se da cuenta cuánta era la depravación? Que dice que les hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Es decir, me imagino yo, hermano, que había jóvenes, que había adolescentes, que había hombres adultos y hasta mayores en ese lugar tratando de tener relaciones con estos seres. Ahora dice que ellos alargaron la mano y los cegaron, y entonces nos dice la escritura en el versículo 15
aquí mismo de este capítulo, el versículo 15, dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas y que se hallan aquí, dice, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16 dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora, aquí vemos 3 cosas, hermano, muy importantes que hicieron estos varones o estos ángeles, y por eso nos damos cuenta que no eran, hermano, hombres naturales. ¿Por qué? Número 1, dice que alargaron la mano. Ahora, esa expresión de que alargaron la mano, no cree usted que simplemente lo agarraron y lo metieron. El hecho de que se diga que alargaron la mano es eso exactamente, es decir, fue algo sobrenatural lo que estaba pasando ahí. No cree usted que fue algo natural lo que pasó, fue algo sobrenatural. Al ellos extender su mano y la alargaron y lo metieron, estaban desarrollando una función angelical. Otra de las funciones angelicales fue que cegaron los que estaban allí en la puerta. ¿Quién puede cegar a otra persona? ¿Quién puede hacer que caiga ceguera sobre diferentes personas? Y la otra es que dice que agarraron de la mano a Lot, a sus hijas y a su esposa, y dice que lo sacaron. Pero fíjese cómo dice, mire, lo voy a volver a leer. Dice: según la misericordia de Jehová para con él. Dice: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Sí se fija? ¿Qué es lo que da a entender eso? Que lo agarraron, que lo sacaron y que lo pusieron. ¿Qué quiere decir eso? Que fue trasladado. Es decir, no fue algo natural. No cree usted que lo agarraron de la mano y se lo llevaron corriendo hasta que salieron de ahí, lo dejaron ahí. No, sino que se refiere a que lo trasladaron, es decir, una manera sobrenatural. Y estas cosas de las que estoy hablando, obviamente son cosas, hermano, que pueden pasar. Hay mucha gente que, por ejemplo, estudia este tipo de cosas, científicos y tanta gente que está tratando de ver este tipo de cosas, y porque ellos saben que se puede lograr. De hecho, yo creo que ya en el día de hoy, dentro del mismo gobierno, hermano, hay gente que ya puede desarrollar este tipo de cosas. Obviamente en Dios, hermano, también se puede desarrollar, y hay diferentes porciones que nos hablan de este tipo de cosas de arrebatamiento que existen. Incluso el enemigo también lo puede hacer. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo con Jesús cuando lo tentó? Dice que lo llevó, hermano, al pináculo más grande del templo, pero dice que luego lo llevó a otro lugar, y fue cuando le dijo, que le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo: si te postras me vas a adorar. Es decir, le hizo un arrebatamiento y lo trasladó a un lugar no terrenal. ¿De dónde de la tierra se pueden ver todos los reinos de la tierra? No existe en ningún lugar. Estamos hablando de algo sobrenatural que estaba pasando, de tal manera que existen los arrebatamientos. Es decir, si Dios le permite a una persona tiene la capacidad de estar aquí en este momento en materia y todo, y irse de aquí así, desaparecerse y irse a otro lugar. En Dios es posible. Y eso fue lo que pasó con Lot. Y nosotros lo podemos ver también en la vida de la iglesia del principio con Felipe, que dice la escritura que iba un etíope ya de regreso a su tierra, y dice que venía de Jerusalén de adorar. Mas sin embargo, aquí hay un tema muy importante también. Jesús le dijo a la samaritana, cuando estaban allí sentados junto al pozo de Jacob hablando, le dijo: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Sabe usted que hay una adoración que uno puede adorar a Dios sin conocerlo? Ahí le dice Jesús: ustedes adoran lo que no conocen. Mas sin embargo, si usted lee la porción de la que le estoy hablando en este momento, del etíope que iba de regreso a su tierra, también dice que venía de adorar, mas sin embargo no conocía a Dios, porque él iba leyendo la escritura, una porción, un rollo que se manejaba mucho en aquel entonces, que era el rollo de Isaías, y dice que lo iba leyendo, y Felipe, dice la escritura, se le acercó y entonces le preguntó:
¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo, no, pues ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? Es decir, se puede adorar, se puede leer la Biblia, se puede ir al culto sin conocer a Dios, hermano, qué terrible. Mas sin embargo la Escritura nos enseña que cuando Felipe se acercó a ese carruaje, cuando dice que se acercó, ¿cómo se puede acercar uno a un carruaje, hermano? Porque de repente no cree usted que iba el carruaje ahí, hermano, y iba rápido, iba el etíope en camino para su tierra y que de repente, no sé si se imagine usted a Felipe ahí corriendo y queriéndose subir al carruaje, ¿verdad? Pero yo creo que sería algo peligroso hacer eso. Mas sin embargo la Escritura cuando habla eso da a entender que de repente se trasladó Felipe de donde estaba al carruaje y que ya estaba ahí al lado de él, y que fue cuando le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo fue posible que tan rápido así ya estuviera en el carruaje también Felipe con él? Si no, léalo después ahí en su casa y vea cómo las palabras que usa y usted discierna cómo es que pasaron las cosas ahí. Ahora, entonces, hermano, nos damos cuenta que estos varones de los que la Biblia menciona no son varones iguales a nosotros, sino son seres similares a nosotros, pero que no son iguales. De hecho, hay hasta películas sobre esto, de seres, hermano, angelicales que se han unido a hombres, a humanos, a seres humanos, con ese fin de tener una relación sexual y que obviamente va a producir algo dentro de esa persona. Ok, entonces nosotros podemos ver que los varones de los que está hablando la Biblia pueden tener relaciones sexuales. Por eso querían a los hombres de aquella ciudad, que los sacaran, porque en ese tiempo era común esta práctica de humanos con ángeles caídos. Otra cosa que vemos es que tenían el poder de extenderse, de que dijeron ahí que se alargó su mano, de que cegaron, es decir, no eran cosas naturales las que estaban pasando ahí. Ahora, algo muy interesante que vimos ahí también en uno de estos versículos, déjeme regreso para ver cuál es el 19:15. Génesis 19:15 dice, y al rayar el alba, dice, los ángeles daban prisa. ¿Por qué estaban apurados los ángeles cuando rayaba el alba? ¿Por qué lo estaban apurando a Lot? No crea que era simplemente porque la ciudad iba a ser destruida, sino porque a esa hora específica, cuando en la Biblia se menciona rayar el alba, es un momento, hermano, muy importante en los cielos. Y nosotros lo podemos ver. Mire, Génesis capítulo 32, versículo 24, podemos leer otra referencia acerca de esto. Génesis 32, 24, dice la Escritura, así se quedó, Jacob solo y luchó con un varón, dice, hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Ahora, mire cómo dice el verso 26. Y dijo, déjame, ¿porque qué? Porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué le decía a aquel ángel? Pero ¿sí ve cómo le dice al ángel? Que era un varón. Dice, luchó contra aquel varón. ¿Usted se da cuenta? Por eso de que hay una familia de los cielos que son varones. Es decir, que se llaman así varones. Y nosotros nos podemos dar cuenta, hermano amado, de que estos seres tienen un servicio especial al rayar el alba. Por eso cuando rayaba el alba ahí en la ciudad de Sodoma, lo apuraron. Y aquí cuando Jacob peleaba con este varón, le dijo, cuando vio que rayaba el alba, dice que le dijo, suéltame. Mire, y dijo, déjame porque raya el alba. Ahora yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque rayaba el alba, ya quería que lo soltara. ¿Por qué? Porque es cuando se tiene un servicio, hermano, a papá Dios, de la creación angelical y del reino animal.
Cuando se está rayando el alba, hermano, cada día que se está rayando el alba, hay una celebración en los cielos, hay un servicio en los cielos donde se están regocijando los hijos de Dios, donde se está regocijando las estrellas del alba. Y eso lo podemos ver ahí en Job capítulo 38, versículo 7. En Job capítulo 38, versículo 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y nos enseña obviamente ahí la escritura de que, hermano amado, a esa hora específica hay, hermano, un tiempo de alabanza y de adoración a Dios, que es donde cuando alaban, dice, todas las estrellas del alba, y se regocijan todos los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, obviamente, le vuelvo a repetir, no está hablando de los hijos de Dios como usted y como yo, sino que está hablando de esos hijos de Dios específicamente, de esa estirpe que se llama varones. Estos hijos de Dios nombrados aquí, obviamente son de esta familia de la que estamos hablando, y son como los hombres que pueden unirse en una relación sexual con el ser humano. Nosotros lo podemos ver, lo voy a volver a leer, Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, dice, los hijos de Dios, obviamente estos hijos de Dios eran los Ben Elohim, que está hablando de otros seres, no como nosotros, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, viendo los hijos de Dios. Estos hijos de Dios, en el libro de Enoc, dice que eran los vigilantes. Y en el versículo 4, lo voy a volver a leer, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Otra vez vemos, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y estos valientes de los que habla aquí es de donde sale toda aquella mitología también griega, de Zeus, de todo eso, y de mitología de diferentes partes del mundo, como Thor, como esos que eran hijos de dioses, que eran como hombres, pero tenían un poder tremendo espiritualmente. Entonces esa gente sí existió. Si usted piensa que solamente es historia y mitología, que la que manejan, créalo que sí existió, y que de hecho el día de hoy existe gente así también. Cuando veamos esa enseñanza que se llama los Ben Elohim, se las voy a proyectar esa para que la puedan ver, algunas cosas que ya hay hoy aquí en el mundo, gente que existe aquí en el mundo que puede hacer cosas extraordinarias, que una persona natural no lo puede hacer. Por eso es de donde salen los X-Men, los X-Men, todo eso, de ahí mismo sale todo esto, gente que es mutante, es decir, que tiene un desarrollo diferente que cualquier ser humano. Y nos damos cuenta por eso que hay diferentes seres, de hecho ya existen aquí en la tierra una vez más, porque la escritura misma lo dice. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus discípulos, les dijo que en el tiempo del fin iba a ser como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Cuando estaban los Nefilim aquí en la tierra. ¿Cómo eran los días de Noé? Porque muchas veces la gente dice que se casaban y que se van en casamiento. Siempre ha pasado eso, todo el tiempo ha pasado eso. Mas sin embargo, a lo que se refiere ahí específicamente es a la depravación que existía. No solamente hombre con hombre, mujer con mujer, o hombre con bestia, o bestia con mujer, sino que se refiere también a los ángeles caídos, que ya tenían una relación juntamente con los hombres, y eso ya está pasando. De hecho, hay tanta información que usted puede ver, por ejemplo, así rápidamente le comento de una mujer, no sé cuántos han visto ese video, de hecho hasta salió en la televisión, y yo tengo aquí los videos esos, creo, guardados. Es de una mujer que llegaban seres de otro lugar, la embarazaban, y no recuerdo si al mes ya tenía el producto, o sea, se lo venían y se lo sacaban y le volvían a hacer otra vez, y le hicieron como 8 veces eso.
y ella platica en ese testimonio que está, de que ya la última vez tuvo el producto y era algo horrible lo que le salió, y entonces pues se espantó y les dijo a esos seres, ya no quiero. Se dejaba ella porque venían como hombres, no venían como seres raros, venían como humanos, porque obviamente son esos los varones. Ahora, aclaro algo muy importante aquí, porque así como hay varones que son de Dios, es decir, que sirven a Dios, también hay seres caídos. De todas las familias que hay de los cielos, hay una parte caída, y nos damos cuenta de que hacen experimentos con los seres humanos. Eso se puede ver alrededor de mucha información que hay, de que hay cosas que están pasando en la humanidad de parte de estos seres que nosotros vemos. Ahora, mire, y Elías era de esta familia, pero obviamente Elías, estamos hablando de alguien que no está caído. Elías no es un ser caído, es un ser que está en el servicio de Dios. Y nosotros podemos ver que Elías era de esta estirpe de los varones. Nosotros podemos ver que por eso él no murió cuando él terminó el ministerio aquí en la tierra. No se murió, no vio muerte, y no vio muerte no porque no se haya merecido que se muriera o algo así, no, simplemente porque no era de la tierra y su misma familia vino por él. Nosotros lo podemos ver eso en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 2, versículo 11. Y aquí es una de las porciones donde menciona los carros de fuego, que nos damos cuenta que son vehículos que manejan en los cielos. Segundo libro de Reyes, en su capítulo 2, verso 11, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, dice, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces nos damos cuenta de que Elías no era de aquí, por eso fue llevado. Y de hecho, hay varias citas donde nos muestra de que él, hermano, vino otra vez después de que el primer Elías que estuvo aquí, el que acabamos de leer, después vino otra vez él mismo, que fue conocido como Juan el Bautista, y Jesús mismo lo dice, ya lo hemos estudiado. El Señor Jesucristo mismo le dice a sus discípulos, él es el Elías que había de venir, y nos hace la referencia de que no solamente se mueve Elías mediante un cuerpo, sino mediante espíritu. ¿Por qué? Porque cuando van a nacer Juan el Bautista, usted lo puede revisar en Lucas, creo es el capítulo 1, cuando van a nacer, hay una profecía que se da y dice, él vendrá con el poder y el espíritu de Elías. Y nos damos cuenta de que hay una comisión de los tres Elías, hermano: el Elías que vivió en el tiempo de los reyes, el Elías que vivió en el tiempo de Jesús, y el Elías que la iglesia se va a mover en ese espíritu en el último tiempo, hermano, antes de la venida del Señor, porque siempre es el espíritu de Elías el que prepara el camino del Señor, prepara la venida del Señor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que esta es una de las familias de los cielos, es una de las familias que existen y que obviamente hasta el día de hoy se están moviendo en el mundo. Déjeme le digo antes de terminar esta enseñanza, porque si me brinco a la que sigue, vamos a terminar muy tarde. Le quiero comentar algo, mire. Hoy en día, después le voy a traer más información acerca de esto. Estos varones de los que estábamos hablando aquí en esta enseñanza, de hecho se han metido en el gobierno del mundo. Los caídos de esta familia están en los gobiernos metidos, haciendo cosas porque están preparando todo para cuando venga el anticristo. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que preparar una plataforma, obviamente preparada para cuando venga por decirlo así, el rey de ellos. Entonces se están preparando mundialmente, en todos los gobiernos están metidos, y hay mucha información de esto. Usted lo puede buscar en YouTube, gente de gobierno que habla con extraterrestres, gente de gobierno, de hecho hasta el Papa
Juan Pablo II tuvo un encuentro muy real, usted lo puede ver, diferentes papas. ¿A qué me refiero con esto? Que incluso la Iglesia Universal y otro tipo de iglesias han tenido una relación muy estrecha con estos varones, con estos seres. Incluso, por ejemplo, ya le he hablado acerca de esto, hay congregaciones ya funcionando en este tiempo donde hay ángeles de estos varones que bajan como hombres y están ahí con ellos y tienen sus nombres. No crea que son que son gente, que son humanos, no son. Vienen de los cielos y hablan con ellos. Y una congregación de esas, de las más fuertes que yo he escuchado, que se ha nombrado, es una que está en México. Y ahí va, se junta la gente y también ora. Uno de estos seres habla directamente con una mujer que se llama Sara, y ella impone manos también, ora por los enfermos y quedan sanados y hacen todo ese tipo de cosas también. Entonces, nosotros nos damos cuenta que detrás de todo esto hay un mensaje muy grande acerca del plan de salvación y de la angiología. Después le voy a hablar un poco acerca de esto, el por qué, por ejemplo, muchos de estos seres se rebelaron en contra de Dios por el plan que Dios tiene con nosotros, porque la guerra que nosotros tenemos, como dice el apóstol Pablo, dice, no es contra carne ni sangre solamente, como dice una versión, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes de maldad. Pero dice que estos seres, usted lo puede leer ahí en Efesios capítulo 6, verso 12 creo es, dice que estos seres están en las regiones celestes. Nos damos cuenta entonces que son parte de esas familias caídas que están peleando en contra de la iglesia del Señor y de la humanidad, para que no alcancemos el plan que Dios tiene para nosotros. Y después le voy a hablar acerca de eso también. Es uno de los temas muy importantes que vamos a tocar en esto de los temas de la angiología. Así que, hermanos amados, en este día vamos a terminar, y también le voy a comentar que si tiene alguna pregunta la puede hacer, y ya así podemos